Bienvenidos a Verbo y Vida, el podcast oficial de Verbo SoCal, Iglesia Cristiana, aquí en el sur de California. Somos una iglesia de ministerios Verbo con la misión de ir y hacer discípulos. Nuestra visión es ayudar a las familias jóvenes a unirse en la búsqueda del carácter de Jesús y, a medida que se renuevan sus vidas, a difundir el Evangelio y mostrar misericordia a nuestra comunidad. Esperamos que a través de este podcast te sientas inspirado, animado y motivado para marcar una diferencia en el mundo. Gracias por acompañarnos. Esperamos que disfrutes el mensaje. Antes de empezar, vamos a orar. Vamos a pedir al Señor que bendiga este tiempo, que sea Él el que nos hable y que lo que vamos a aprender hoy lo podamos atesorar en nuestros corazones. Amén. Muy bien, Señor, gracias te damos por esta tarde, gracias por este tiempo que nos permite estar aquí juntos. Gracias por tu presencia y, Señor, ahora queremos que seas tú hablándonos, que seas tú bendiciéndonos y que lo que aprendamos hoy, Señor, lo podamos atesorar en nuestros corazones, lo podamos guardar y lo podamos poner en práctica. En el nombre de Cristo Jesús, amén. Tú le puedes dar un fuerte aplauso a tu Señor, que Él es digno de ser alabado, digno de ser exaltado. Amén. ¿Cuántos de nosotros hemos pensado alguna vez, si hubiera conocido de Dios antes, cuántos problemas me hubiera evitado? O no sé si alguien ha pensado, si alguien me hubiera hablado de Dios antes, me hubiera evitado tal vez mucho de las situaciones difíciles que he pasado. No sé si tú te ha pasado por la mente alguna vez algo así. ¿Por qué se los digo? Porque como adultos, nosotros como adultos estamos formando generaciones, y esto se trata de hombres y mujeres que van a ser los que van a gobernar nuestras ciudades, van a gobernar nuestra nación, va a gobernar el mundo. Y la pregunta es, ¿qué es lo que estamos haciendo nosotros para formar a estas personas? ¿Qué estamos haciendo nosotros para formar a estas generaciones que vienen? Como cristianos que somos, ¿qué estamos haciendo para formarlos? ¿Qué estamos haciendo para estas futuras generaciones? Y de eso vamos a estar hablando hoy. El tema de hoy es formando generaciones que aman a Dios. Formando generaciones que aman a Dios. Y nos vamos a basar en el capítulo 4 del libro de Josué. Y vamos a estar hablando de esto, formando generaciones que aman a Dios. ¿Cuál es nuestro compromiso? ¿Cuál es nuestro compromiso realmente como hijos de Dios? Nuestro compromiso debe ser que nosotros formemos a nuestras futuras generaciones de tal manera que ellos se dirijan y caminen cerca de Dios y que amen las cosas de Dios. Y tal vez tú te estás preguntando, pero bueno, ya mis hijos están grandes, ya tal vez no tengo pequeños, ¿qué hago, verdad? Pero fíjense que si fuera así, entonces tendríamos que preguntarle tal vez a un Kenny, ¿verdad? Hey, ¿será que el trabajo de él no está funcionando porque él no tiene hijos? O a una Jackie que le da clase a los niños. Ellos están formando generaciones. Entonces, el hecho que tal vez no tengamos niños a nuestro alrededor no quiere decir que no seamos cristianos que tenemos que formar a esas generaciones futuras. Entonces, fíjense que yo en lo personal, yo sé que tengo un gran reto, ¿verdad? Y el reto es, estoy hablando de formando generaciones futuras y tenemos a Alessandra que tiene 3 años y ahí sí que le pedimos al Señor que nos dé toda la sabiduría para poderlo hacer de la mejor manera y que podamos guiarla. Pero pensando en lo que estamos hablando hoy, no solo es eso, también hay más niños, hay más generaciones que tenemos que impactar. Entonces sí, nuestra prioridad es Alessandra, entiendo, porque es nuestra familia, pero hay otras generaciones que necesitamos formar y ese es nuestro trabajo, el formar a esas generaciones que vienen. Entonces, nuestro objetivo hoy es que lo que vamos a aprender hoy, que lo podamos primero ver, aplicarlo a nuestra vida, pero también lo podamos aplicar a nuestras familias y también lo apliquemos a las generaciones que están a nuestro alrededor, a las personas que están a nuestro alrededor.
Entonces el tema de hoy, como les digo, que lo podamos ver de esa forma. Apliquémoslo primero como nosotros, cómo aplica esto a nosotros, cómo aplica a mi familia, pero también cómo aplica a las personas que están alrededor mío. Y tenemos una gran responsabilidad. Y vamos a empezar con el capítulo 4 de Josué y vamos a leer el versículo 1. Josué capítulo 4, versículo 1. Y dice así. Y tal vez cuando lo leamos, yo quiero que ustedes le pongan atención a esto. No lo leemos tanto que a veces no le ponemos esa atención a esta palabra que vamos a leer. Pero dice, cuando toda la gente hubo acabado de pasar el Jordán, Jehová habló a Josué diciendo, ahí me voy a quedar. Pero dice algo interesante. Si usted ve, dice, cuando toda la gente hubo acabado de pasar el Jordán. Dios es un padre que tiene cuidado hasta de las cosas más mínimas. Y miren, interesante que dice cuando toda la gente, él se percató de que toda la gente había pasado. O sea, no dijo, cuando empezaron a pasar, Jehová dijo esto, habló a Josué. No, cuando toda la gente, cuando todos habían pasado. Y esto es un ejemplo de un Dios que cuida esos detalles. Les voy a dar un ejemplo. Usted puede, un padre o una madre que tiene varios hijos y sus niños tienen que atravesar la calle. Entonces le dice, ok, no, tal vez no va a pasar con ellos, sino que solo los está dirigiendo desde la ventana o de algún lado y le dice, ok, pasa. Y primero el padre o la madre ve alrededor, ¿verdad? Y dice, bueno, no vienen carros, pasa, pasa uno, pasa dos. Pero el padre se va a dar cuenta y se va a percatar que pasen los cuatro, que pasen todos. No solo va a pasar uno o dos, sino que todos. Él realmente sabe que en cierta forma tiene las cosas bajo control, pero sin embargo se percata que todos pasen bien. Que todos pasen bien. Y eso es lo que podemos ver en este versículo. Cuando toda la gente hubo acabado. Tenemos un Dios, y ese es el primer punto, entender que la presencia de Dios acompaña nuestros pasos. Ese es el primer punto, entender que la presencia de Dios acompaña nuestros pasos. Y eso es lo que nosotros tenemos que entender en nuestras vidas, pero también comunicárselo a nuestros hijos, a nuestras generaciones. Hey, Dios está contigo, Dios te cuida, Dios te guarda, Dios te protege, Dios te va a guiar. Tú tienes que saber que Dios ha prometido estar con nosotros hasta el fin del mundo, lo dijo Jesús. No nos va a dejar, no nos va a desamparar. Y ese es nuestro Dios. Y de decirle, hey, si Él cuidó hasta de la última persona, Él va a cuidar de ti. Y que nosotros podamos entender eso y que se lo podamos transmitir a nuestros hijos y les podamos recordar esa parte de la historia. Y que ellos puedan saber que Dios los cuida y está con ellos. Entender que la presencia de Dios acompaña nuestros pasos en todo momento y a toda hora. Después, también recordarnos que Dios ha obrado poderosamente en nuestras vidas. Y recordarles a ellos o contarles a ellos que Dios ha obrado poderosamente en nuestras vidas. En Josué capítulo 2 del 2 al 5, y lo vamos a leer. Después de que decía, le leímos el 1. En Josué 2 dice, tomad del pueblo 12 hombres, uno de cada tribu, y mandadles diciendo, tomad de aquí, de en medio del Jordán, del lugar donde están firmes los pies de los sacerdotes, 12 piedras, las cuales pasaréis con vosotros, y levantadlas en el lugar donde habéis de pasar la noche. Entonces Josué llamó a los 12 hombres a los cuales él había designado de entre los hijos de Israel, uno de cada tribu, y les dijo Josué, pasad delante del arca de Jehová, vuestro Dios, a la mitad del Jordán, y cada uno de vosotros tome una piedra sobre su hombro, conforme al número de las tribus de los hijos de Israel, para que esto sea señal entre vosotros. Hasta aquí vamos a leer. Lo que había pasado es que el pueblo de Israel habían pasado el Jordán, solo para darles un pequeño resumen. Y cuando iban a pasar el Jordán, Josué iba a cargo y las aguas se abren y ellos pasan. Y cuando están pasando es cuando sucede esto que estamos hablando ahorita. O sea, fue un milagro, ¿verdad? Que Dios haya abierto las aguas y que ahora ellos estén pasando en seco. Es un milagro. Entonces es cuando Dios le dice esto a Josué. En la primera parte dijimos, se lo dijo cuando ya todos habían pasado. Y en esta parte que estamos leyendo, se está diciendo, hey,
toma esto, ¿verdad? Tomen estas piedras y van a hacer esto. Es lo que les está diciendo acá. Entonces, terminando el 6, bueno, el 5 dice, y les dijo Josué: pasad delante del arca de Jehová vuestro Dios a la mitad del Jordán, y cada uno de vosotros tome una piedra sobre su hombro, conforme el número de las tribus de los hijos de Israel, para que esto sea señal entre vosotros. Las piedras que traían los israelitas debían cumplir una función, ¿verdad? Y era dar testimonio que Jehová los había ayudado a pasar el Jordán. Dar testimonio de que Jehová los había llevado a la tierra prometida. Y a veces se nos olvida lo que Dios ha hecho por nosotros. Y a veces ni nuestros hijos saben lo que Dios ha hecho por nosotros. Y Dios ha sido bueno. ¿Ha sido bueno con ustedes Dios? Dios ha hecho grandes cosas en sus vidas. Pero a veces como que se nos olvida y no se lo contamos a nuestros hijos, a nuestras generaciones. Y lo que Dios estaba diciendo aquí era: hey, miren lo que está pasando. Tomen estas piedras y esto va a servir como recuerdo. Y ustedes, de lo que yo estoy haciendo, y ustedes se lo van a poder decir a sus hijos. Eso es como cuando uno va de viaje. Hey, ¿cómo te fue en el viaje? Me fue re bien. Y llegan a visitar y le dice uno: mira, sí, aquí tengo fotos, ¿verdad? Vamos a poner un ejemplo. Nos fuimos a México, fuimos al DF. Qué alegre. ¿Y cómo estuvo? Buenísimo. En serio. Y uno enseña fotos. Fíjate que mira, aquí estamos en el ¿qué? Vamos a ver, Palacio de Bellas Artes. ¡Wow! ¡Qué bonito! Y mira qué bonito está esto. Aquí estuvimos en Chapultepec. ¡Wow! Excelente. Yo estoy enseñando lo que Dios. ¿Y cómo te fue? Buenísimo. Mira esto que comí. Mira esto. Estas artesanías. Uno dice: ¡wow! ¡Qué bonito! ¿Por qué? Porque eso es un recordatorio de lo que pasamos, del buen tiempo que tuvimos. Entonces, cuando Dios hace esto, les dice: hey, recuerda de esto. Recuerda de esto, porque yo estoy haciendo algo grande por ti. Y no sé si ustedes en sus casas o en algún lado algún lado tendrán algo que les recuerde lo que Dios ha hecho en sus vidas. Y cuando ustedes lo miran, dicen: Dios ha sido grande. Algunos tal vez podremos tener alguna marca en nuestro cuerpo y que nos recordamos y decimos: wow, sí, es que Dios ha hecho cosas maravillosas. Pero a veces podemos tener algo en nuestras casas que nos recuerda. Pero lo importante es que nosotros podamos contárselos a nuestras generaciones y decirles: mira, es que esto hizo Dios. Papi o mami, ¿por qué tienes esto guardado? ¿Sabes por qué lo tengo guardado? Porque en ese momento Dios hizo esto. Y uno les cuenta: fíjate que yo estaba viviendo esa situación y Dios fue bueno y Dios nos trajo hasta acá y por eso lo guardo. Qué bueno, papi. O tal vez tenemos algo que digan: ese es tu vejestorio, ¿por qué está ahí? No, es que sí, está viejito, pero me recuerda de lo poderoso que ha sido Dios en mi vida. Y uno les cuenta: y Dios hizo esto. Y eso es lo que hacía esto. Entonces tenemos que formar esas generaciones que crean en ese Dios, que sepan que Dios es un Dios poderoso y recordar que Él ha sido poderoso en nuestras vidas. Obviamente, tenía en mis notas, a veces dicen: no cometemos el error de tener alguna imagen y la adoremos, obviamente, porque ahí caeríamos en idolatría, ¿verdad? Tampoco es eso. Pero sí podemos tener algo que nos recuerda de lo que Dios ha hecho. No para adorarlo, definitivamente, porque entonces entramos en otro error. Pero que seamos personas que le podemos transmitir esto a nuestras generaciones. Generaciones que sepan que Dios ha obrado poderosamente en nuestras vidas. Algo más que tenemos que enseñarles es que la gratitud debe acompañarnos a nosotros en la vida cristiana. Y ahí ustedes van a decir que dice: la gratitud debe de acompañar la vida cristiana. Y a veces hay pensamientos de ingratitud en nosotros y tenemos que recordar que la gratitud nos lleva de lo bueno a lo excelente. Una vez lo aprendimos. Y en Lucas 17 hay una historia que cuenta de los 10 leprosos. Si ustedes se acuerdan que llegaron con Jesús los sana, ellos se van, solo uno regresa. Y cuando regresa ese uno, Jesús le dice: tu fe te ha salvado. No solo lo había sanado, su fe lo había salvado.
O sea, de lo bueno fue a lo excelente. Y recordar eso, que la gratitud nos debe de acompañar, la gratitud hacia nuestro Dios en todo momento. En 1 Tesalonicenses 5:18 dice: dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. ¿Dad gracias en qué? En todo, en todo. Y ahora, ¿qué le estamos enseñando a nuestros hijos, a nuestras generaciones? ¿Qué les estamos enseñando a ellos acerca de la gratitud? Acá los estamos enseñando que cuando tenemos algo, estamos agradecidos y contentos hasta que queremos algo nuevo. Ahí, cuando lo recibimos, sí, contentos. Pero al poco tiempo, no, pero ahora quiero algo nuevo. ¿Le estamos enseñando eso o ser agradecidos en todo momento? ¿O acaso le estamos enseñando que cuando Dios nos da algo, nos olvidamos de Dios porque tenemos que cuidar lo que Dios nos proveyó, lo que Dios nos dio? A veces Dios nos da algo y resulta que ahora ya no podemos dedicarle tiempo a Dios porque estamos cuidando eso que Dios nos dio. Como que no va de la mano, ¿verdad? Dios te da algo, agradezcámosle, pero sigámoslo buscando. Entonces, a veces podemos caer en ese día, en esa situación. Señor, yo quiero una ¿qué podrá ser? Una casa en el lago. Pero después me voy todos los días al lago, ¿verdad? Y se me olvida de dedicarles el tiempo que le tengo que dedicar a Dios. No estoy diciendo que no se puede dedicar tiempo a la familia, obviamente, sí hay que hacerlo. Pero en prioridades, en prioridades. ¿Y por qué solo vas al lago? No, porque estoy cuidando lo que Dios me dio. Sí, qué bueno, pero Dios te lo dio para que lo glorifiques a Él, para que lo exaltes a Él. Pero eso es algo, o a veces nos acordamos que nos acordamos de Dios solo al principio, cuando nos da algo, cuando tenemos algo, pero como que después ya no nos importara. Nos acordamos cuando necesitamos algo, ¿verdad? Señor, yo necesito un carro, yo necesito un trabajo, yo necesito algo nuevo, y en eso estamos pidiéndole a Dios y lo buscamos y ayunamos y hacemos tanta cosa, pero una vez lo obtenemos, como que se nos olvidara. Entonces, ¿y qué esa búsqueda? ¿Será que algo así le estamos enseñando a nuestros hijos? ¿O les estamos enseñando que tenemos que ser agradecidos en todo momento? ¿Por qué creen ustedes que las nuevas generaciones desconocen de Dios? ¿O simplemente se comportan como que Él no existiera? ¿Será que porque no hemos aplicado estos versículos? ¿Será porque no hemos transmitido esto a ellos? ¿Será que no les hemos dicho esas cosas? Fíjense que nosotros, me voy a dar como ejemplo, ¿verdad? Pero con Alessandra hemos tratado de enseñarle a orar cuando estamos comiendo y a darle gracias a Dios. Pero nuestro deseo no es enseñarle a que lo haga como un ritual. Tienes que comer, ahora di las palabras, sino que estemos realmente agradecidos con Dios. Esto te lo da Dios. Lo tenemos porque Dios nos lo ha dado. Démosle gracias a Él. Y yo creo que muchos de ustedes ya han vivido todo eso, ¿verdad? Pero sí, en unas es súper, ¿verdad? Se sienta, cierra sus ojitos y lo hace. En otras se está comiendo, ¿verdad? En otras, hoy no lo quiero hacer. Pero está bien. Vamos a seguir haciéndolo porque nosotros queremos que ella aprenda y le dé gracias a Dios. Y es un proceso, y ustedes como padres sabrán que a veces cuesta, ¿verdad? Pero eso es lo que queremos hacer, que ella aprenda a darle gracias a Dios y a recordarle, mira, esto es porque Dios nos lo ha dado. Esto es porque Dios nos lo ha dado. Démosle gracias a Dios. Entonces, si forjamos principios y valores en nuestros hijos hoy y le enseñamos a amar a Dios, lograremos esos hombres y mujeres que van a reconocer a Dios en todos sus caminos. Entiendo que es un trabajo, y como les decía, nosotros estamos empezando, ¿verdad? Tienen 3 años y es un reto porque ahí vamos apenitas. Algunos de ustedes ya sus hijos están mayores y obviamente han hecho un trabajo excelente, y en este caso nosotros ahí vamos, ¿verdad? Aprendiendo de lo que ustedes han hecho, pero al mismo tiempo pidiéndole a Dios que nos guíe. Pero enseñémosles eso, gratitud,
gratitud. Hey, lo que tienes es porque Dios te lo ha dado. No porque somos extraordinarios, no porque somos muy inteligentes, no porque somos súper capaces. Dios nos ha dado gracia, pero es porque Él lo ha permitido, es porque Él nos lo da. Y entonces cuando les recordamos eso a nuestros hijos, ellos van a ir creciendo con eso. Y mientras se los repitamos, que sea algo que ellos lo puedan guardar. Muchos de nosotros, como yo les decía, tal vez no nos hubieran hablado antes, hubiéramos evitado tantos problemas, ¿verdad? Pero también tenemos generaciones que tienen la bendición, que han crecido en una familia o tienen padres que son temerosos de Dios. Y eso es una bendición, porque han podido recibir esa información. Así que padres, sigamos haciéndolo. Y si llegamos, conocimos a Dios ya cuando los hijos ya estaban mayores, pues también es el momento de hacerlo, de hablarles y de contarles lo que Dios ha hecho. Y vamos a ver cómo ellos van a crecer de esa manera. Algo más que tenemos que aprender, y es otro punto, es que donde quiera que vamos, Dios tiene que ocupar el primer lugar. Siempre. Y vamos a ver esta parte. Estamos, como yo les decía, estamos hablando en el libro de Josué, en el 4:8. Pero miren, vamos a ir, me adelanté un poquito, vamos a ir a Josué 4, del 6 al 7, perdón. Y el punto que vamos a ver es que los hijos deben de ser formados en la palabra. Gracias, ese es los hijos deben ser formados en la palabra. Y vamos a ir a Josué 4, del 6 al 7. Para que esto sea señal entre vosotros, y cuando vuestros hijos pregunten a sus padres mañana diciendo, ¿qué significan estas piedras? Le responderéis, que las aguas del Jordán fueron divididas delante del arca del pacto de Jehová. Cuando ella pasó el Jordán, las aguas del Jordán se dividieron, y estas piedras servirán de monumento conmemorativo a los hijos de Israel para siempre. Ahora imagínense esto, le está diciendo, ¿y qué es esto? Son porque cuando Dios abrió las aguas del Jordán, pasamos. Yo podría pensar que tal vez uno de hijos diría, tampoco, exagerados, ¿no? ¿Cómo que abrió el Jordán? Y que le diga, sí, mira, y estas piedras eran de ahí, de adentro, las sacamos y ahora aquí tenemos este monumento. Como que, wow, ¿en serio? Sí, ¿ves que no hay piedras en otro lado? Esas eran de allá. Es como que, wow, qué buenísimo. Entonces, necesitamos hablarle a nuestros hijos de lo que Dios ha hecho y poderles decir eso a ellos, ¿verdad? Mira lo que Dios ha hecho, mira cómo ha hecho estas cosas el Señor. Y por eso les hablaba de forjar esos principios y esos valores de nuestros hijos, para que ellos puedan crecer de esa manera y puedan ser personas que escuchen y hayan conocido de Dios y el poder de Dios, para que ellos definitivamente, en un momento dado, ellos tienen que hacerlo como una decisión personal, pero tú ya les alimentaste, ya les diste toda esa información. Ahora, es cierto, va a ser una decisión personal, pero mira, qué bendición sería que nosotros nos hubieran hablado desde muy pequeños. Ellos tienen esa bendición. ¿Por qué? Porque el Señor en su misericordia a nosotros como adultos nos ha permitido conocerlo. Y ahora es de transmitirlo. Yo sé que pensamos en nuestros hijos, como les decía al principio, pero no solo es a nuestros hijos, es a las generaciones que vienen. Poderles hablar a ellos de lo que Dios ha hecho en nuestras vidas, de lo grande y poderoso que ha sido Dios. Además te pregunto, ¿ha sido Dios bueno contigo? ¿Ha sido Dios poderoso contigo? Amén. ¿Se dan cuenta? Que los jóvenes, los niños, escuchen esto. Y que cuando nos pregunten, ¿ha sido poderoso Dios? Sí. ¿Ha sido bueno Dios? Sí. Que ellos digan, sí, tengo un Dios bueno. El Dios de mi padre es un Dios bueno. Y en el momento que ellos tengan la edad para poder tomar esa decisión, ellos lo van a hacer sabiendo que han sido guiados de esa manera. Entonces, es nuestro trabajo formar a estas generaciones. Y el siguiente punto, vamos a ir a Josué 4:8, pero antes
es donde quiera que vamos, Dios quiere ocupar el primer lugar, que era el que les había dicho anteriormente. Donde quiera que vamos, Dios quiere ocupar el primer lugar. Y ese es el punto que vamos a tocar ahorita. Dios quiere ser siempre el primero en tu corazón y Él debe de ser nuestra prioridad, siempre, el ser Él el primer lugar. Y en Josué 4:8 dice así. Josué capítulo 4 versículo 8 dice: y los hijos de Israel lo hicieron así como Josué les mandó. Tomaron 12 piedras de en medio del Jordán, como Jehová lo había dicho a Josué, conforme el número de las tribus de los hijos de Israel, y las pasaron al lugar donde acamparon y las levantaron allí. Ahora tenemos que entender esto. El pueblo de Israel entendió, asimiló las instrucciones, puso en práctica lo que le había dicho de recolectar las piedras y puso en práctica el crear ese monumento, ese recordatorio, para que Dios sea siempre el número uno. Ahora, después de eso, yo quiero decirles que hizo Josué. Despuésito de ese versículo, en el 8 y en el 9 dice, y lo vamos a leer, Josué capítulo 4 versículo 9, y dice: Josué también levantó 12 piedras en medio del Jordán, en el lugar donde estuvieron los pies de los sacerdotes que llevaban el arca del pacto, y han estado ahí hasta hoy. ¿Por qué me pareció tan importante Dios les dijo: hey, traigan a las 12 tribus, agarren un líder de cada uno, que agarren una piedra, que la lleven y que la pongan en un lugar y hagan esto, ¿verdad? Entonces ellos hicieron caso. Pero después dice que Josué, él hizo lo mismo. Él tomó las piedras y él hizo lo mismo. Él como persona. Y lo que me llama la atención es que él lo haya hecho de esa forma. ¿Qué creen que hayan pensado los hijos? Los hijos se dieron cuenta de lo que él había hecho. No solo era el pueblo, su padre había entendido también lo que Dios había hecho y él los estaba haciendo. Entonces él estaba haciendo un ejemplo para sus hijos. Él estaba no solamente haciéndolo lo que Dios le había dicho, sino que dijo: sí, se lo dijo al pueblo, pero lo voy a aplicar en mi vida y que los demás miren, y más que todo, ¿verdad? Los que están cerca, miren lo que yo creo de mi Dios. Y él lo hizo como un recordatorio también de lo que Dios había hecho en sus vidas. Entonces, me parece excelente la actitud de Josué al haber hecho eso. El capítulo, el libro de Josué continúa y en el 24:15, que el final es muy famoso, ¿verdad? Esa parte. Pienso yo lo que hizo él, ¿verdad? Primero demostró lo que había hecho al actuar de esa manera. Sí, cuando él lo hizo, el pueblo creyó en él y creyó que él era el líder que Dios había puesto. Pero en el capítulo 24, versículo 15, él está hablando con ellos, ¿verdad? Y les dice: y si mal os parece servir a Jehová, escogeos hoy a quién sirváis, si a los dioses a quienes sirvieron a vuestros padres cuando estuvieron al otro lado del río, o a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis. Y después viene el famoso versículo. ¿Qué es lo que dice? Pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Una vez más, Josué había hecho lo primero antes. Él había agarrado las piedras, ¿verdad? Para él. Pero después, capítulos más adelante, o sea, años más adelante, él dice lo mismo: hey, yo y mi casa serviremos a Jehová. Y cuando él lo dijo, yo puedo pensar que su familia haber dicho: sí, él lo hizo antes y él lo ha vivido y ahora lo está diciendo, y lo que él está diciendo es cierto. Y eso es lo que yo les digo, de que tenemos que crear esas generaciones, que sean generaciones que amen a Dios, que busquen a Dios. Pero ¿cómo queremos que ellos sean generaciones que buscan si nosotros no podamos darle un ejemplo? Generaciones que siguen y que sean obedientes a Dios si nosotros no estamos viviendo esa vida. Porque ellos nos ven aquí en la iglesia, pero también nos ven en nuestra casa. Nos ven aquí o nos ven cómo actuamos afuera. Y ellos van a saber, ellos son iguales. O van a decir: ay, no,
En la iglesia sí que fácil, pero afuera no. Y Josué podía ser así. Y entonces, cuando yo miraba esto, decía, qué buenísimo, ¿verdad? Porque nos enseña a eso. Está en nuestras manos el poder formar a esta nueva generación. Estamos terminando casi el año. Estamos a pocos días de empezar el 2023. Y yo creo que esto es algo que nos puede ayudar a enfocarnos en lo que viene. ¿Cómo quiero vivir mi 2023? ¿Qué ejemplo quiero darle yo a mis generaciones? ¿Cómo quiero que ellos vean lo que yo soy? O sea, ¿cómo quiero que ellos caminen en las cosas de Dios si yo no lo hago? Entonces este año, si no lo he estado haciendo, enfoquémonos en buscar de Dios, en ser obedientes a Dios, y enseñarles estos puntos y que ellos puedan ser personas que puedan crecer de esa manera. Necesitamos hacerlo y que ellos realmente lo puedan ver en nosotros. Ser ejemplo y formar esas nuevas generaciones. Si nos damos cuenta, hay una responsabilidad grande en nuestras vidas, porque necesitamos formar a estas otras generaciones. Tenemos que enfocarnos en ellos. Y con esto voy a concluir. Ahora con lo del mundial es muy famoso escuchar esa palabra de ponerse la camiseta o ponerse la camisola o creo que sí me entienden, ¿verdad? ¿Y cuál es la de tu equipo? Tú eres el jugador número 12 y ponte la camisola. Y yo creo que la mayoría entendemos lo que eso quiere decir. Pero en este ambiente, en lo que estamos hablando hoy, yo te diría también ponte la camiseta o la camisola. Y es asumir sentido de pertenencia por el país, sentido de pertenencia por la cultura, sentido de pertenencia por tus generaciones. Pelear por ellos, pelear por nuestras nuevas generaciones y enseñarles lo que es Dios. Los israelitas estaban completamente convencidos de que Dios los había acompañado y que los había llevado a la tierra prometida y que los había ayudado a conquistar. Los israelitas estaban convencidos que tenían un Dios grande. Y al ver lo que pasó con Josué, wow, eso confirmó más lo que Dios había hecho. ¿Qué les estamos enseñando a nuestros hijos? A nuestras generaciones. Yo digo a nuestros hijos porque me enfoco en ellos, pero realmente la pregunta es, ¿qué le estamos enseñando a nuestras generaciones? Como te decía antes, no solo es responsabilidad, tenemos más responsabilidad que solo nuestros propios hijos directamente. Tenemos que formar generaciones que amen a Dios, que busquen de Dios, que se entreguen a Dios. Y yo me pongo a pensar, a veces decimos, es que eso es lo que queremos que aprendan, que sepan, pero que ellos entiendan que no es por religión solamente, que no es solamente porque mis padres van a la iglesia y me llevan a la iglesia, sino que puedan entender lo que es conocer a Jesús como su Salvador. Porque cuando nosotros lo conocimos como nuestro Salvador, nuestra vida cambió, nuestra vida se transformó, nuestros pecados fueron limpiados, tuvimos una nueva oportunidad, nuestra vida ha sido diferente y ha valido la pena. Y que ellos puedan entender eso, que no es solo por religión, no es solo por tener algo que hacer los domingos, es porque amar a Dios, buscar a Dios, estar cerca de Dios es lo más importante. Y podemos tener muchas cosas materiales, pero si no tenemos a Dios, yo les puedo asegurar que no vale la pena. Y tal vez no tenemos muchas cosas materiales, pero si tenemos a Dios y a Jesús en nuestro corazón, lo demás no importa. Eso es lo que vale la pena, que podamos transmitir eso. Y que ahorita que termine este año, recordemos, necesitamos formar nuevas generaciones, a nuestras nuevas generaciones. Necesitamos hablarles y que Dios haga un impacto en sus vidas. Podemos hacer ese trabajo y enfoquémonos en eso. Amén. Yo les voy a pedir que se pongan de pie conmigo. Vamos a orar.
para que Dios nos ayude y nos dé sabiduría, entendimiento para tomar esas decisiones sabias y poderles hablar a nuestros hijos, a nuestras generaciones. Sigo diciendo hijos, pero quiero decir generaciones. ¿Sabes por qué? Porque tal vez Dios te va a poner en una situación donde no van a ser tus hijos los que van a estar a un lado tuyo, van a ser algunos jóvenes. Y tú vas a tener esa oportunidad de hablarles. Y cuando fuiste a una reunión y hay un joven enfrente de ti, hay un niño enfrente de ti. Esas son las nuevas generaciones. Ahí tienes la oportunidad de hablarles y de decirles. Y hazlo, recuerda, diles lo que Dios ha hecho. No es que tengamos que aprendernos la Biblia de memoria para que la tengamos que decir palabra por palabra. Excelente la Biblia, no estoy diciendo que no. Aprenderla, buenísimo. Pero cuando tú les hables, transmíteles lo que Dios ha hecho en tu vida y también transmite lo que dice la palabra de Dios. Así que oremos para que Dios nos dé esa sabiduría y que este 2022 que estamos cerrando nos ayude a recapacitar en eso y a pensar en lo que tenemos que hacer. Amado Padre Celestial, gracias te damos por esta tarde. Gracias, Señor, porque nos permites estar aquí juntos aprendiendo de ti. Gracias por el ejemplo de Josué, de lo que hiciste y lo que él hizo también. Señor, gracias porque podemos aprender lo importante que es formar estas nuevas generaciones. Ayúdanos, Señor, a tener las palabras justas, necesarias para hablarles, que sea tu Espíritu Santo hablando a nuestras vidas, dirigiéndonos para que nosotros podamos decirles y hablarles a su nivel, Señor, a como ellos quieran entender o como ellos puedan entender tu amor, tu gracia, tu misericordia, y que podamos, Señor, también con nuestro ejemplo formarlos, ayudarlos a entender y a creer en ese Dios poderoso. Señor, ayúdanos. Danos sabiduría, danos dirección. Ayúdanos a ser esas personas que podamos darte la gloria en todo momento y que podamos hablarles a ellos de lo que tú has hecho en nuestras vidas. Formar nuevas generaciones que te amen y que te busquen. Lo pedimos, Señor, en el nombre de Jesús, y pedimos de tu ayuda y tu dirección. Gracias, Padre Santo. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Nosotros oramos y te damos las gracias. Y ahí donde estás, vamos a orar para terminar esta reunión. También gracias, Señor, por este tiempo que nos has permitido estar juntos, por esta reunión que hemos tenido. Juntos te hemos alabado, adorado, exaltado. Gracias por lo que nos hablas. Que lo que aprendimos, Señor, lo podamos retener. Señor, también oramos para que esta semana tú nos ayudes en todo lo que vamos a hacer, que tu presencia, tu gracia nos acompañe, que podamos glorificarte en todo lo que hacemos, en todo momento y a toda hora. Hablarle de ti a las personas. Gracias, Dios, por tu amor. Gracias por tus bendiciones y gracias por esta congregación y gracias por cada persona que ha venido a este lugar y por lo que tú estás haciendo en sus vidas. Sigue trabajando en nuestros corazones, Dios. En el nombre poderoso de Cristo Jesús, te damos las gracias. Amén, amén y amén. Dale un fuerte aplauso a tu Señor. Que Dios te bendiga. Que Dios te guíe esta semana, que sea una semana bendecida. Gracias por acompañarnos. Esperamos que el mensaje de hoy te haya animado. Asegúrate de dejarnos un review, suscríbete a nuestro podcast y comparte este mensaje con tu familia y amigos. Mantente al día con nosotros en Instagram y Facebook visitando @verbosocal y únete a nosotros para nuestro servicio los domingos a las 3 de la tarde en Rancho Cucamonga, California. Gracias por unirte a nosotros hoy en Verbo y Vida.